El dolor es la fragua de las almas nobles. Qué bonito se escucha. Pero en realidad las personas que han cambiado el mundo han tenido que vivir vidas muy tristes y muy dolorosas. El famoso inventor Nikola Tesla le escribió una carta a su madre en la que se decía que se sentía muy triste, que todos estos años al servicio de la humanidad no le ha traído más que insultos y humillaciones. Pasemos ahora a la historia del fundador de KFC, el coronel Sanders. Este hombre tuvo varios hijos, tuvo un matrimonio, se divorció y tuvo una vejez. Ganaba muy poco dinero, demasiado insignificante era la ganancia económica que tenía de haber trabajado en el ejército. Este hombre abandonó la escuela a los 12 años para ayudar en la granja familiar y poco tiempo después sufrió malos tratos por parte de su padrastro. Y así la vida fue muy dura de este hombre y sufrió mucho hasta que se inventó esto del pollo frito, se puso su restaurante sacando un préstamo y la historia habla como que pidió como a 100 restaurantes más o menos el préstamo y el último restaurante de los 100 le dio el crédito. Eso cuenta la historia popularmente. Y podría hablar más, puedo hablar de Cristo, que Jesucristo, que nació en una familia de escasos recursos, que no se habla de su padre, posiblemente su padre murió en una etapa pronta de su vida y quizá que no estuvo ya cuando Jesucristo tenía sus 30 a 33 años, el papá ya no estaba. En cierto modo huérfano de padre, de una familia de escasos recursos, carpintero, despreciado por sus propios familiares que no creían en él. Uno de sus discípulos le traicionó. Sus mejores amigos, los discípulos, le abandonaron en uno de los momentos más oscuros de su vida. Él fue a orar en Getsemaní y se quedaron dormidos sus amigos. Y todos abandonaron excepto Juan. Y fue una vida muy dura la de Cristo, ¿sabes? Sentir que tus amigos te abandonan, que tu madre te contemple cómo están acabando con tu vida, ser azotado injustamente. Y finalmente resucitó y todos sabemos la historia de cómo él se manifestó. Y está en la historia y hay muchos libros que hablan de eso, pero el punto es que ¿hacia dónde quiero llegar? Los grandes héroes de la historia fueron forjados a través de las fraguas del dolor. ¿Algunas veces has visto un yunque? Cuando quieres hacer una espada tienes que coger el metal, tienes que ponerle a alta temperatura y golpear cientos y quizá miles de veces ese metal hasta que tenga la forma ideal para la que fue forjada esa arma o esa espada o lo que sea que estés forjando. Y el dolor es completamente indispensable en la vida de héroes. El expresidente Abraham Lincoln fue asesinado. Fue un hombre que hizo muchos cambios sustanciales para bien en el gobierno que él tuvo. Fue un hombre que hasta hoy lo recuerdan. Pero sin embargo tuvo una vida muy dura. Su carrera de abogado no despegó como quiso que despegara. Fracasó muchísimas veces postulándose en la política. Y tú me dirás, bueno, ¿y qué tiene que ver esto contigo o conmigo o con mi vida? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué se aplica? Que generalmente los personajes más importantes de la historia son los que han recibido grandes golpes de la vida en muchas de sus áreas de su vida. Incluso en la película Gladiador, matan a su esposa, matan a su hijo, le quitan su trabajo a Maximiliano y le llevan al Coliseo Romano, donde el malo de la historia lo envenena, lo termina matando al malo de la historia.
pero también muere. Entonces a lo que voy es lo siguiente. Las personas que suelen sufrir más suelen ser las mismas personas que dejan su nombre marcado en los libros de historia. Suelen ser las personas que cambian el mundo. Suelen ser las personas que llegan muy lejos. Te preguntarás por qué. Porque las personas que sufren mucho tienen el carácter para tomar decisiones que aquellas personas que han vivido una vida perfecta no tienen la valentía ni el carácter para tomar las decisiones que solamente los más fuertes deben tomar. Entonces, si la vida te golpea, si te ha sido muy trágica tu infancia, si la vida ha sido exageradamente cruel contigo, es muy probable que si haces lo que tienes que hacer, las cosas correctamente, seas alguien que cambie el mundo, seas alguien que deje su nombre en los libros de historia, como alguien que revolucionó su época. Pero no pasará eso si tú te crees víctima. Ninguno de los héroes que tú ves en la historia se llamó a sí mismo como víctima, sino que utilizó su dolor para formar a la generación en la que estaba, para encaminarla por un mejor camino, ya sea Tesla, ya sea KFC enseñando lo que es las franquicias, ya sea Abraham Lincoln poniendo leyes más justas en su gobierno para la humanidad, como dije, Tesla con sus inventos, y así muchos otros, Jesucristo dividiendo la historia en dos, antes y después de él, rescatando lo que se había perdido, hablando de Dios, de los valores, de la compasión, de la bondad, del amor al prójimo, dejando una enseñanza de cómo conocer a Dios, dejando su legado. Pero si tú te miras como víctima, no desarrollarás tu máximo potencial. Lo que quiero decir es esto, es que si puedes correr, corre. Corre hacia tus metas, hacia tu objetivo. Si no puedes correr, camina. Si no puedes caminar, gatea. Si no puedes gatear, rueda de lado. Si no puedes rodar de lado, arrástrate. Yo sé que esta frase ustedes la habrán escuchado en otro lado, posiblemente. Pero lo que no van a escuchar en otro lado es que a veces tienes que arrastrarte por muchos días. A veces la gente dice, ya es demasiado, ya no puedo, ya no soporto más. Y pensamos que en el momento más oscuro de nuestra vida las cosas se van a solucionar. Y no siempre es así. A veces en el momento más oscuro de tu vida tienes que tomar fuerzas de parte de Dios, hablar con el que te dé fuerzas para seguir. Y seguirte arrastrando, seguirte arrastrando, seguirte arrastrando. Y mientras te arrastras, inspirar a otros. Mientras te arrastras, ayudar a los que puedas ayudar. Hacer el bien, hacer lo correcto, avanzar, avanzar, avanzar. Arrastrarte hasta que Dios, la vida, el destino, lo llaman otras personas, te dé algún descanso, algún consuelo. Mira que el KFC tuvo que hacer 100 intentos para tener su préstamo. Thomas Edison tuvo que fallar 1000 veces para inventarse el foco. 10 veces tuvo que postularse Abraham Lincoln. Jesucristo predicó durante 3 años, fue abandonado por sus amigos, rechazado por su propia familia y no se rindió. No te puedes rendir cuando tú quieras, sino cuando ya tengas tu recompensa. Si estás en la guerra, no puedes rendirte en medio de la guerra. Puedes llorar, puedes hacerlo cuando llegues a tu país, cuando hayas huido de la guerra, ya terminó la guerra. Entonces a veces debemos arrastrarnos por semanas, por días, por meses, por años y seguir, aunque no tengas fuerzas, aunque no quieras avanzar, aunque no quieras luchar. La vida se trata de seguir cuando ya no quieres seguir, cuando no tienes razones para seguir,
cuando no hay sentido para seguir, cuando no tienes amigos, no tienes familia, cuando no tienes nada, debes seguir. Debes seguir. Porque así como la vida a veces es demasiado cruel con algunas personas, también será muy generosa si logras pasar aquella prueba. Y a veces las personas se desmotivan porque no pueden ver su recompensa, porque no pueden ver el resultado de su esfuerzo, porque no pueden ver la gran recompensa que les espera. Entonces a lo que voy es, como dice una frase, si estás en llamas, solo sigue caminando. Sigue caminando. Y mientras caminas, inspira a otros. Levántate, báñate, come, aliméntate, lee un libro, sal a caminar, sal a correr, respira profundo, continúa. Y si tienes problemas, pues trata de solucionarlos, y si no puedes solucionarlos, busca ayuda. Y si tus amigos no te dan buenos consejos, busca la familia. Y si no tienes amigos, si no tienes familia, ve a una iglesia. Y si en esa iglesia no te ayudan bien, ve a otra. Pero trata de que sea una iglesia que no sea una excusa para sacar dinero a la gente. Pero te vas a equivocar, habrá muchas iglesias que sí lo harán. Pero busca y pide que Dios te confirme sobre qué iglesia. Y de vez en cuando, dar limosna a alguien. Si no tienes limosna, dar una palabra de aliento. De vez en cuando visita los hospitales de los niños que tienen cáncer. Llévales una manzana, dales unas palabras de aliento, dales un abrazo. Y continúa, haz ejercicio, trata de dormir, oblígate a dormir aunque no tengas sueño. Y continúa, y continúa, y continúa. A veces debemos arrastrarnos, aunque no queramos, aunque no nos guste, aunque no puedas ver una línea de meta, una línea de llegada. A veces hay que seguir, seguir y seguir. Esa es la vida. El que persevera alcanza. Si tú estás pasando por un momento difícil, debes seguir. Y en algún momento encontrarás las respuestas que buscas. Encontrarás los amigos que necesitas. Encontrarás la vida que soñaste. Muchos jóvenes llenos de futuro, llenos de esperanza, llenos de grandes cosas, se suicidan. Y no se dan cuenta que la vida es hermosa, que simplemente están pasando por una mala racha, por un mal momento, y no tienen que hacer ningún tipo de locura. Pero la gente que está pasando por un infierno, por un momento horrible, piensan que es el fin y que no hay esperanza. Pero yo he visto en mi vida y en muchas otras vidas que a veces hasta la gente más mala, que con el tiempo le va bien, cuando siguen avanzando, hasta los más malos a veces les va bien. La gente solitaria encuentra a sus amigos, encuentra una familia que le acojan. Si no es en esa ciudad, será en otra. Si no es en otra ciudad, será en otro país. Si no es en otro país, será en otro continente. Y así, no debemos rendirnos por más difícil que sea la vida. Porque la vida es hermosa, pero también es cruel. Pero de la misma forma que no llueve para siempre, tampoco será sol para siempre. Así que la vida tampoco será cruel todo el tiempo, pero tampoco será perfecta todos los días. Habrán días horribles, habrán días hermosos. Así es la vida, a veces llueve, a veces hace sol. Y eso es lo que tenemos. Esa es la vida del hombre, alegría y tristeza. Decía una frase: los árboles solamente llegan al cielo después de que sus raíces hayan llegado al infierno. Los momentos más bajos en la vida de cada ser humano dan el empuje para llegar a lo más alto. No te canso más, muchos dirán, es fácil para ti decirlo. No, la verdad que no es fácil para mí decirlo. Mi vida no ha sido especialmente perfecta. Y las personas que me conocen saben mi vida. Pero no creo correcto decir
ni contar mis tragedias en este podcast, porque no es el centro del podcast yo, el centro del podcast eres tú, el centro del mensaje eres tú, que sin importar cuán terrible, cruel o miserable haya sido tu vida, si lo sigues intentando y te sigues arrastrando y tomas de la mano de Dios, la vida puede ser mucho mejor de lo que es ahora. Y termino con este versículo. Dice así la Biblia: porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Claro, no te recomiendo hacer locuras, siempre toma de la mano de Dios. Y no es que si tú eres infiel a una mujer, le abandonas a tus hijos y buscas la felicidad y tienes a otra mujer y otra vez tienes hijos y otra vez los abandonas. No, yo lo que me refiero es, si tú haces las cosas bien y te pagan mal, si tú haces lo correcto y te pagan mal, pues deja de hacer lo malo, corrige tu vida. Sufrirás un tiempo, pero en algún momento vas a llegar a tu destino. Y si tú te equivocaste o fallaste o fuiste infiel a tu mujer o abandonaste a tus hijos, trata de enmendar lo que hayas hecho mal. Trata de disculparte o arreglar o ser responsable de tus hijos o corregir los errores de tu pasado. Trata de hacer eso. No será fácil, pasarás por eso, pasarás por otra etapa, pero si empiezas a hacer las cosas bien, en algún momento la vida te irá bien. No te canso más, un abrazo, bendiciones. Chao, chao.